Carlos Torres, presidente del BBVA, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y buenos gracias días por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Arturo. Bueno, le veo últimamente, de unos días para acá, muy convencido de que la OPA va a salir hacia adelante, de que van a conseguir hacerse con más del 50% del capital del Sabadell. Yo creo, me da la sensación por lo menos de que el hecho de que David Martínez haya aceptado les ha dado esa confianza. Lo que no sé es si realmente va a servir para que haga ese efecto arrastre hacia los inversores minoristas por la visión que pueda haber de él de que está relacionado con fondos de estrés. Bueno, no solamente... Primero, muchas gracias de nuevo, Arturo, por estar aquí. Diría que el convencimiento que tenemos, la confianza grande que tenemos de superar el 50% viene de más atrás, viene de todas las conversaciones que venimos teniendo con los inversores de Banco Sabadell, con los accionistas de Banco Sabadell, sobre todo pues los institucionales, que son los que acumulan unos paquetes de acciones más relevantes, ¿no? Y el feedback que nos han venido dando ha venido siendo muy positivo. La decisión de David Martínez de acudir también al canje creo que es un espaldarazo adicional que habla por sí sola la decisión que ha tomado y que tiene una importancia especial, creo, como guía también para otros accionistas, en la medida en que David Martínez es el accionista individual más importante de Banco Sabadell y que es un insider, entre comillas, es decir, conoce bien Banco Sabadell, conoce bien el proyecto que puede tener Banco Sabadell standalone y porque lleva más de una década en el Consejo de Banco Sabadell y ha decidido, bueno, ha expresado su opinión de manera muy clara, una opinión que recoge en el informe del Consejo, bueno, junto con el informe del Consejo, en la que expresa a las claras que este proyecto conjunto tiene enorme atractivo estratégico, es un proyecto de futuro de crecimiento y con una potencia mucho mayor que la que tiene Sabadell en solitario y también desde el punto de vista financiero que tiene todo el sentido del mundo. Señor Torres, ¿han hablado ustedes con David Martínez para hacer algún tipo de negociación que les permita conseguir ese apoyo a la OPA? Lo niego tajantemente, no solo lo niego, sino que así está recogido en el folleto y en la propia opinión de David Martínez, porque estaríamos obligados a ofrecer lo mismo que le ofreciéramos a él a cualquier otro accionista. O sea que niego tajantemente que haya nada más que la decisión que ha tomado él libremente porque considera que esta oferta es una oferta que tiene un elevado atractivo. Tiene un elevado atractivo, por lo tanto, no hay ninguna decisión sobre el papel que pueda jugar en el futuro en el Consejo del Sabadell o en el BBVA. Ninguno, no ha habido ninguna conversación al efecto y absolutamente nada en ese sentido. Las casas de análisis, sin embargo, consideran que ustedes van a tener complicado llegar a más de ese 50%, sobre todo por cómo va el avance de los minoristas, ¿no? Ellos calculan que se van a quedar ustedes entre ese 30-50% aproximadamente. Yo no sé si tienen datos de lo que va ocurriendo, máximo después de que ayer Bankinter nos dijera que calculaban que ustedes tenían ya más o menos la aceptación del 24% de los minoristas. A ver, creo que casas de análisis con esa opinión, existen casas de análisis con esa opinión, pero también hay casas de análisis que tienen otras opiniones respecto a aceptaciones superiores. Como digo, nosotros estamos convencidos de que superaremos el 50% y baso esta afirmación en el feedback que vamos recibiendo de los inversores, que nos van trasladando de forma mayoritaria, los institucionales desde luego, una abrumadora mayoría nos trasladan su aceptación. El problema que tenemos es que la información respecto a las aceptaciones no la vamos conociendo hasta muchos días después de que se produce la aceptación, porque tiene que llegar la información, es un proceso lento y es un proceso que no siempre funciona como debiera, con lo que los datos son incompletos y por tanto no se puede saber bien cuál es el porcentaje de verdad de aceptaciones que se ha recibido hasta que llega el momento final. ¿Pero alguna estimación tendrán ustedes ya? Bueno, la estimación la que estamos dando de que superaremos el 50%, pero preferimos no dar ninguna cifra porque, como digo, son cifras incompletas y por tanto no serían útiles para saber la aceptación que hay. Lo que sí que estamos viendo es aceptaciones crecientes. Se está acelerando en estos días de manera muy notable las aceptaciones que recibimos en las oficinas de BBVA directamente de accionistas que tienen depositadas las acciones en BBVA y también de muchos que tienen depositadas las acciones en otros bancos, incluido Banco Sabadell. De hecho, estamos recibiendo muchísimas aceptaciones de accionistas que tienen las acciones depositadas allí en Banco Sabadell. En el Sabadell critican mucho
buena parte de los números de la operación insisten en que incluso sin la OPA la cotización que tendrían en estos momentos sería más alta de lo que tenían en su momento, que lo están haciendo además mucho mejor que ustedes. ¿Están infravalorando el precio de la entidad, como asegura el Banco Vallesano? No, creo que queda claro en las explicaciones que hemos dado, también en la opinión de David Martínez. Bueno, hay muchas formas de verlo. Una es lo que ha pasado con la cotización del Sabadell desde que se inicia este proceso. A lo largo del proceso de OPAs se ha más que duplicado su cotización, el precio por acción del Sabadell. Se ha más que duplicado, alcanzando niveles históricos. Y no solamente es que la OPA haya conducido a esa revalorización, sino que la oportunidad que tienen los accionistas es de hacer un canje a esos valores históricamente altos por una acción que tiene mucho más potencial de recorrido, o sea, recorrido al alza, ¿no? Sabadell ha agotado su recorrido, el BBVA que tiene todavía recorrido en su acción. Si además le sumamos el valor que conjuntamente creamos, el accionista de Sabadell tiene delante de sí no solamente unos términos de canje muy favorables, sino también la oportunidad de participar en el proyecto del banco más rentable de Europa, con mayor crecimiento de Europa y encima que con la unión podemos crear mucho valor juntos con las sinergias. Y todo eso se traduce en una perspectiva de beneficio por acción a futuro que es más de un 40% superior a la que tendrían en un banco Sabadell en solitario. O sea, tras la fusión, más de un 40% superior beneficio por acción que quedarse en solitario, beneficio por acción que es determinante del dividendo por acción. En definitiva, que el accionista de Sabadell tiene mucho que ganar si acude a la oferta de BBVA y si no lo hace, pierde una oportunidad única. Dice usted que no va a haber segunda OPA, entre otras cosas porque está convencido, como nos dice, de que van a superar ese 50%. Imaginemos que nos quedamos entre el 30 y el 50%, porque eso lo tienen. ¿Valorarían ustedes lanzar esa segunda OPA? Bueno, es una posibilidad que tenemos, pero es una posibilidad incierta en la medida en que creemos y estamos convencidos, como he dicho, que superaremos el 50% y ahí no se produce esa segunda OPA, que solo se produce si estuviéramos por debajo, que no lo creemos, y además decidiéramos, o sea, es enteramente a voluntad de BBVA, si BBVA, a pesar de estar por debajo del 50, decide seguir adelante. Es una decisión que nos corresponde solo a nosotros y que tomaremos en su momento en función del valor para nuestros accionistas. Y entonces, en ese hipotético caso en el que estuviéramos por debajo del 50, que no lo creemos, y decidiéramos a nuestra voluntad seguir adelante, es en ese caso en el que sí que existiría una segunda oferta, que sería una oferta obligatoria, o sea, que no la haríamos porque quisiéramos, sino porque nos obliga la legislación, si quisiéramos quedarnos entre el 30 y el 50, y lo que dice la legislación, y también lo recoge el folleto, es que el precio de esa oferta obligatoria sería el máximo que hubiéramos pagado, el más elevado que hubiéramos pagado por títulos de Sabadell en los 12 meses previos. Obviamente, como no hemos comprado ninguna otra acción, el precio sería, el máximo pagado sería el de la oferta que está en vigor, y así está recogido, como digo, en la ley y en el folleto. Lo único sería en euros porque habría que hacerlo en efectivo. Entonces, habría que traducir la oferta actual, que es un intercambio de acciones, cuál es su valor en euros y ese mismo precio, o sea, sería una oferta, bueno, es una oferta, en definitiva, que no tiene ningún sentido esperar por ella porque es incierta que se produzca, como ya he dicho, y de producirse no tiene ningún atractivo frente a la oferta actual. Sería el mismo precio, como acabo de explicar, sería una oferta para la que habría que esperar varios meses y la actual pues la puedes aceptar ya, quedan pocos días para aprovechar esta oportunidad. 7 días laborables en concreto. 7 días laborables, pero animo a todos a que acudan ya. Lo pueden hacer en BBVA de forma gratuita y muy fácil, aunque tengan las acciones en cualquier otro banco. Pueden aceptar la oferta, aceptar esta oportunidad y lo tienen que hacer. Si no hacen nada, pierden la oportunidad y que no esperen al último día porque quedan pocos días y cuanto antes lo dejen hecho, mejor. Me faltaba el último elemento, que esa eventual OPA es obligatoria, como sería en efectivo, sí que habría una peor fiscalidad. En definitiva, que es incierta al mismo precio, o sea, no ganas nada, en un plazo además demorado y pagando impuestos.
¿Animaba usted ahora a que los accionistas del Sabadell vayan haciendo la aceptación? ¿Se están ustedes, y además me consta, lo hemos contado aquí en El Español, que se están vigilando ustedes muy de cerca, incluso también en las oficinas? ¿Están jugando las dos entidades al límite para intentar llevarse al accionista a su lado? Bueno, en absoluto lo que estamos es explicando el proyecto y es contrastar un proyecto con la potencia, la escala y la solvencia, la rentabilidad, el crecimiento que tiene BBVA. Repito, el banco más rentable de Europa y el que más crece. Y esto no solamente en este último año, estos 6 meses de 2025, sino que lleva siendo así en los últimos 3 o 4 años, con además unos objetivos muy ambiciosos de continuar siendo el banco más rentable, creciente y con una generación de beneficio muy importante. Es juntar ese banco, ese proyecto de este banco que acabo de describir, con un Banco Sabadell que nos añadiría tamaño que nos permite ser más eficientes para afrontar las inversiones en tecnología. Generaríamos valor por las sinergias, 900 millones de valor adicional antes de impuestos, que es una cifra bastante relevante en comparación con el beneficio que tiene Sabadell. Y es contrastar este proyecto de crecimiento del banco que necesita Europa en estos momentos para financiar las inversiones que necesitamos para despertar y seguir siendo competitivos, con un proyecto de un Banco Sabadell en solitario, que tiene agotado el recorrido en bolsa y que es un banco más pequeño. Tras la venta de TSB, no solo es más pequeño, sino también sin ninguna diversificación, porque tendría todo el negocio en un solo país. Ahora que habla del TSB, del TSB, yo no sé si cuentan ustedes con ese dividendo que tendrían que cobrar en caso de hacerse con el capital, de hacerse con el Sabadell, para no perder ratio de capital y evitar una ampliación si tuvieran que lanzar una segunda OPA. Bueno, ratio de capital vamos sobrados, tenemos un exceso muy importante de capital, por eso vamos a distribuir a los accionistas en el corto plazo más de 13.000 millones, como anunciamos en julio, y en los próximos 4 años 36.000 millones, o sea que capital tenemos de sobra. La operación, antes de que se hiciera la venta de TSB, o si no se hiciera la venta de TSB, tiene un consumo de capital de pocos puntos básicos, pero sí que negativo, tiene un efecto negativo en capital la operación. Con la venta de TSB lo que ocurre es que ese impacto negativo se convierte en un pequeño impacto positivo, o sea, pasamos de un pequeño impacto negativo en capital a un pequeño impacto positivo en capital, es decir, se añadiría ese pequeño impacto positivo al exceso de capital que ya tenemos y que todo eso supone capital que podemos devolver a los accionistas vía dividendo o vía recompra de acciones. Llevamos 18 meses ya de OPA, una OPA en la que ustedes han seguido adelante cuando ha habido un rechazo político muy fuerte, ha habido rechazo sindical, rechazo incluso de algunas de las patronales catalanas, y su idea es dentro de 3 años poder llevar a cabo esa fusión una vez que acaben los plazos establecidos con el gobierno. ¿Cómo creen ustedes que van a poder cambiar todas esas opiniones que ahora son negativas para que en el momento en el que ustedes decidan llevar a cabo la unión de las dos entidades no exista oposición? Bueno, ha habido bastante opinión sobre la operación también por los procesos de autorización que hemos tenido que seguir, que han sido largos, intensos. Hemos recibido más de casi 30 autorizaciones a lo largo de todo este proceso y una vez recibidas ha llegado el momento de los accionistas. Creo que esto es muy destacable y es muy importante. Bueno, ha sido más largo de lo que nos hubiera gustado y quizá de lo que debiera ser. Pero lo que es muy destacable es que ahora es el momento del dueño, del propietario, de cada accionista. Es una decisión individual, no es una decisión colegiada. Esto también es muy importante. Cada accionista tiene mucho que ganar acudiendo a la oferta, acudiendo a la OPA. Y si no hace nada, pierde una oportunidad única. Y por eso animo a cada uno, porque cada uno es el que tiene que tomar acción, a que acuda a nuestras oficinas y pueda aceptar la oferta de una forma sencilla y además gratuitamente. Respecto a la opinión en Cataluña, ya lo he dicho muchas veces, tiene mucho que ganar. Tiene mucho que ganar con esta operación porque gana peso específico en el sector financiero al tener una sede que nos hemos comprometido a mantener en Sant Cugat, un centro de decisión relevante, en una entidad
de dimensión internacional, no solo europea, sino incluso a escala global, dada la presencia que tenemos en otras regiones. Y desde allí, entonces, será un centro de decisión para toma de decisión en un perímetro, en un ámbito, en un scope, en un ámbito mucho más grande que el que tiene hoy con Banco Sabadell. También tiene mucho que ganar por las garantías que hemos aportado, los compromisos, a los que nos hemos comprometido, perdón por la redundancia, que son extraordinarios, que nadie los da. Nos hemos comprometido, por ejemplo, en el mundo empresarial, a las pymes y a los autónomos, a mantener el crédito durante 5 años. Es una garantía que tiene enorme valor. La pyme sabe lo que vale una garantía de crédito. Bueno, pues esa la tienen especialmente las pymes de Cataluña. En definitiva, tenemos mucha experiencia de trabajar en ese territorio. Somos el segundo banco, incluso con mayor presencia que el Banco Sabadell. Somos el banco que más ha apostado por Cataluña en la última década. Esta operación supone una apuesta adicional y para los clientes, tanto los particulares que tendrán a su disposición una red de más del doble, una red de oficinas de más del doble, una red de cajeros de casi el triple, los mismos gestores de siempre, la misma cercanía de siempre, mejor catálogo de productos, mejor alcance internacional también para la internacionalización de las pymes, las garantías de crédito que he descrito, y luego la sociedad en su conjunto gana también por la presencia de un banco del tamaño de BBVA, una presencia adicional a la que tenía hasta ahora. Me decía que esta OPA ha sido larga, entre otras cosas, todo este proceso, por las autorizaciones que han tenido ustedes que recibir. ¿Deberíamos cambiar algo para que los procesos sean más ágiles? ¿O ha sido todo por una cuestión más política que legal, real? Bueno, el tiempo ha tomado mucho tiempo, sobre todo el recibir las autorizaciones, especialmente la de competencia, porque el proceso, a diferencia de otras operaciones precedentes, se decidió en su momento por parte de la CNMC que fuera en una segunda fase. Eso requirió unos meses adicionales. También eso abrió la puerta a una revisión por el Consejo de Ministros que requirió unos meses adicionales, y eso es lo que hizo que el proceso que nosotros estimamos de 6 a 8 meses pues vaya a llevar unos cuantos meses más, ¿no? 10 meses más de los que teníamos previsto, y sobre todo tiene que ver, luego además se cruzó el mes de agosto, que nos añadió otro mes porque no queríamos durante el mes de agosto que coincidiera en vacaciones abierto, no tenía sentido, además faltaba información. En definitiva, que han sido un cúmulo de cosas, y sí que creo que sería interesante que se exploraran vías para que las autorizaciones no tardaran tanto tiempo, fueran procesos más expeditivos. Creo que eso sería en beneficio de la comunidad inversora, sería en beneficio de todos, también clientes, empleados y la sociedad, el dar certidumbre sobre cuál es el escenario en el que estamos. Nadie ha beneficiado que el proceso haya sido tan largo. Y lo que hay que dejar ahora es que hablen los accionistas. Exactamente, lo que hay que dejar ahora es que hablen los accionistas. Repito, hay muy pocos días y animo a todos los accionistas de Sabadell a que aprovechen esta oportunidad única. Tienen que hacer algo, cada uno de ellos, que acudan a las oficinas de BBVA o llamen por teléfono. Proceso sencillo y gratuito, y no hay tiempo que perder. Carlos Torres, presidente de BBVA, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Arturo. Un placer, muchísimas gracias.